Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en la clase de Sociología de la Moda, clase 9, como la tienen ustedes ordenada en Web Campus. Bueno, hoy lo que vamos a ver es parte de esa etapa burguesa que dijimos que íbamos a tratar en clases anteriores. Eh, Nos vamos a concentrar en esta etapa y en las próximas clases nos vamos a concentrar en la etapa consumista, ¿sí? Eh, para ello vamos a tener que entender qué es lo que sucede con la revolución industrial y ustedes podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué tengo que estudiar la revolución industrial o por qué la tengo que vincular con la moda? Y por qué es fundamental es entender cómo esta gran revolución económica y social impacta en el mundo de la moda generando lo que es el sistema de la moda. Pero también no vamos a desestimar los cambios políticos y sociales que trajo la Revolución Francesa, que van a impactar, ¿sí?, en cuestiones de gusto y de constitución de moda. O sea, la revolución industrial va a ser una revolución económica y esto va a generar grandes stocks industriales de tela, o sea que va a impactar económicamente sobre lo que es el sistema de la moda, mientras que la Revolución Francesa va a tener cuestiones más de ideario, eh, de, de creencias y de ideología que van a ir cambiando, va a generar un cambio cultural que va a impactar también en la moda. Muy bien, bueno, aquí lo que tenemos entonces es como para que ustedes eh, van a ver que pueden trabajar, acá están los materiales, yo esto después lo voy a explicar en clase cómo se los pueden organizar, pero esto es para que tengan una idea de los materiales con los que trabajamos. De todas formas, este PowerPoint es de elaboración propia, digamos, condensé las distintas ideas de los distintos textos para que quedara como una presentación más clara y más fluida sobre este proceso y que lo podamos entender bien. Bueno, antes de empezar con entender directamente por qué la revolución industrial y la moda, lo que tenemos que tratar de entender es cómo era el mundo en esa época, ¿sí? O sea, el mundo en 1780, 1790, que es, digamos, si nosotros tenemos que hablar cuándo comienza la revolución industrial, hay autores que plantean que comienza más o menos en 1750, pero que en realidad se ven los efectos, se empieza a ver este movimiento, este cambio radical a partir de 1770, 1780, 1790, ¿sí? Como decimos siempre, siempre va a ser distinto alrededor de los lugares del planeta, pero acá estamos hablando de Inglaterra porque comenzó allí, ¿sí? Pero ¿cómo era ese mundo? ¿Sí? ¿Cómo era ese mundo en 1780 y 1790? Y paradójicamente el mundo era mucho más pequeño y mucho más grande que el mundo actual, ¿no? ¿Qué tenemos aquí en estas dos imágenes? Tenemos por un lado el mundo rural y por el otro lado tenemos el mundo de las ciudades que iban creciendo. Por ejemplo, teníamos un París que tenía 1,5 millones de habitantes y teníamos un Londres que tenía aproximadamente 1 millón de habitantes. Y piensen que hoy en Capital Federal, no en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 6 millones de personas que habitan acá y creo que durante el día, mientras la gente trabaja y demás, que viene gente de otros lugares, tenemos 9 millones de habitantes. Así que, y Buenos Aires no es una de las ciudades más populosas del planeta. Entonces, imagínense la poca gente, ¿no?, que habitaba. O sea, ¿por qué? Porque la gente vivía principalmente en el campo, ¿sí? Generalmente la gente vivía en el campo. Y di el ejemplo de Londres y de París porque eran las dos ciudades más populosas del mundo en ese momento y que también había un registro. Pero si no, el mundo era básicamente rural. Entonces, ¿por qué era pequeño el mundo? Porque había pequeñas áreas de asentamiento y muy dispersas, ¿sí?, muy dispersas entre sí, y no todo el mundo estaba poblado, ¿sí? ¿Por qué también era pequeño el mundo? Porque el mundo conocido era más pequeño, se conocía menos de ese mundo, ¿sí? O sea, había pocos mapas, y no todo el mundo podía entender esos mapas y demás, ¿sí?
No, en realidad también estos datos es porque dentro de todo París y Londres eran los más avanzados, entonces podían tener algún registro aproximado de su población, pero en general el resto de los países no sabía cuánta gente vivía en esos países, o sea, no había censos. Los censos son muy importantes para eso, para saber cuánta gente vive en un lugar, cuánta gente vive en qué condiciones, cuántos son mujeres, varones, niños y demás, ¿no? Entonces, ese dato, por supuesto, era casi inexistente, ¿sí? Y también el mundo era más pequeño porque los hombres eran en general, los hombres y hombres como categoría genérica, ¿no? De varones y mujeres, eran más pequeños, eran más peticitos. Yo no sé si alguien fue a algún museo y vio como el formato de las camas, ¿no? Las camas eran más pequeñas, hasta unos 50 aproximadamente era el que era más alto. De todas formas, también las camas eran más pequeñas porque la gente se acostumbraba a dormir semisentado, ¿sí? Entonces, al estar semisentado, también las camas eran más pequeñas, ¿sí? Con almohadones y eso. Pero la estatura de los hombres está estudiado, eran todos más pequeños. Pueden buscar eso también en la historia de San Martín de Belgrano, eso se sabe. Bueno, entonces por ese lado el mundo era más pequeño, pero por otro lado el mundo era más grande, ¿sí? Entonces, ¿por qué el mundo era más grande? Porque había mucha incertidumbre y mucha dificultad para viajar de un lado al otro, ¿sí? Había dos formas de viajar, por tierra y por agua. Por tierra era con caballos, con carruajes, podían robarte, eran caminos extensos, bueno, era realmente, si bien habían rutas, estilo de rutas y demás, era complejo viajar, ¿sí? Y después por agua ya sabemos con los barcos, pero también no era algo que estaba totalmente aceitado y que era sencillo de realizar. Entonces, lo que te aseguraba más o menos estar cerca del mundo era vivir cerca del puerto. Entonces, ¿por qué? Porque en el puerto llegaban las noticias, ¿sí? Llegaban las noticias, llegaban los viajeros, llegaban las novedades, llegaban, ¿no? Era una manera de enterarse de lo que pasaba en todo el mundo, ¿sí? Y también el mundo era enorme para los habitantes porque la gente no viajaba, no decía, ay, estoy en París, me voy a conocer Lyon, estoy en Londres, me voy a conocer Manchester. No, eso no existía. ¿Sí? Este concepto del hombre y el turismo es un concepto nuevo de mitad del siglo XX, ¿sí? Así que lo más probable era que la gente eh, naciera y muriera en el mismo lugar sin haber salido nunca de ese lugar, ¿sí? Y por supuesto también no había medios de comunicación en el sentido de que no existían, casi no existían los diarios, ¿sí? Y aparte, aunque existiera, la gente no sabía leer en general, ¿sí? Entonces eran rumores, por eso era muy importante lo que traían los viajeros, lo que contaban los marineros, lo que contaban los comerciantes. Era fundamental para conocer lo que había pasado en el mundo, ¿sí? Las cartas, en algunos casos, pero repito, no todo el mundo sabía leer, ¿eh? Leer y escribir. Así que este era el mundo, un mundo muy chiquito, ¿sí? Muy chiquito, donde la gente estaba siempre en el mismo lugar, donde eh, eh, había pequeñas poblaciones asentadas en distintos lugares, y a la vez era enorme porque no había medios de comunicación que hiciera que esas distancias se achicaran. O sea, esto para ponerlos a ustedes, a todos ustedes, como en situación, como hacer, ¿vieron? El marco de donde empieza a generarse ciertos cambios tan fundamentales, ¿sí? Bueno, entonces, en este marco que estamos planteando, la tierra era la fuente de riqueza, ¿sí? Para el campesino, cualquiera que tuviera una finca, o sea, una tierra, ¿no? Tierras era un caballero. ¿Por qué? Porque tener tierras era lo que te daba posición, ¿sí? Vieron que hay muchos apellidos en español, en italiano, seguramente en otra lengua también que yo no lo conozco, pero que cuando se llaman de la Cruz, del la Serna, del esto, o por ejemplo en italiano, de la colina, porque lo que significaba era que
vos pertenecías a esa tierra, entonces sos de tal lado, ¿no? De tal cosa. Entonces, la tierra te da un sentido y una pertenencia, ¿eh? Y tener una tierra era lo que en ese momento te marcaba como alguien que estaba mejor posicionado en la escala social. La posición y el campesino trabajaba para ese señor, que seguramente le pagaba con un impuesto para poder trabajar esas tierras, ¿sí? Entonces el campesino tenía una posición servil, ¿sí? Aunque en algunas partes de Europa llegaron a ser granjeros con desarrollo, digamos, capitalistas. Algunos de estos campesinos lograron tener como un granjero donde no solamente sembraba y cosechaba para vivir o vendía mínimamente, sino que ya hacía un comercio de su producción agrícola, ¿sí? O agropecuaria. Entonces, la línea que dividía la ciudad del campo era una línea muy rígida, era muy distinto la vida en el campo de la vida en la ciudad. Eran realmente dos mundos distintos, ¿sí? Pero bueno, como sabemos muy bien, o sea, la gran prosperidad de todo venía del campo. O sea, sin el campo no había no había que comer, no había tierras para donde ir a cazar animales, los grandes señores tenían grandes tierras, gran extensión de tierra, entonces la riqueza venía del campo. Pero bueno, a partir del siglo XVIII esto de a poquito va mutando, ¿sí? Va tomando como unas formas distintas. ¿Por qué? Porque como la sociedad evoluciona, en esta evolución se van a ver cambios demográficos, o sea, vive más la gente, se alimenta mejor, ¿sí? También se sobrepasaron varias pestes, entonces de alguna manera se recompuso la densidad demográfica, o sea, más gente vive, ¿sí? Se muere menos gente o vive un poco más de tiempo, muy de a poco esto, chicos, ¿no? Muy de a poco. El comercio ya se erige como una actividad autónoma propia, algo que había nacido en la Edad Media, cada vez cobra más fuerza, ¿sí? Porque como había más viajes a lo que es las Indias, a lo que es América, y hay más comercialización, el comercio realmente se vuelve como una actividad muy autónoma. Y de ahí cierta sofisticación, como vimos el otro día en clase cuando veíamos Margarita Rivière, en el diseño de cierta manufactura, ¿sí? Entonces, esto lo que también fue como, vieron, huevo gallina, en el sentido de que todas estas cuestiones también siguieron exigiéndole al desarrollo agrario que hiciera más, que produjera más, ¿sí? Porque se necesitaban más algodón, se necesitaban más alimentos, porque hay más gente, entonces eso hay que organizarlo, porque ya no es una cosecha simple, sino es una cosecha de trabajo y de producción, porque hay que alimentar a mucha gente. Entonces, para sintetizar, la riqueza y la prosperidad seguía viniendo del campo, ¿sí? Yo les invito a que, no me quiero extender con esto, pero ven esta imagen de los campesinos, pareciera, es medio triste la imagen, medio desoladora, árida, ¿no? Pero parecieran que están como rezando antes de cosechar, y en realidad la historia es un poco más trágica que esa. Yo se los dejo picando para que busquen. Y Dalí tiene mucho para decir sobre esta pintura, y él hace reinterpretaciones. Se las dejo picando así como un incógnita, no les voy a dar respuesta, busquen qué pasa con esta imagen. Bueno, entonces este era el mundo, ¿no? Aquí tenemos como mundos que se van como agrietando y se van mezclando, ¿no? Lo que va a abolir estas relaciones feudalistas, ¿no? Del campo, esto del señor feudal, de alguna manera, que ya el feudalismo había perdido su esencia, pero sí esta cuestión servil del campesino y del trabajo en la tierra se va a ir como deshilachando, ¿sí? Este vínculo, esta forma de producción, porque se desmembra ya esta idea, ¿no? Se va desmembrando, y lo que va a abolir definitivamente estas relaciones feudales agrarias en casi toda Europa
va a ser la Revolución Francesa en principio y después la Revolución de 1848, ¿sí? Es como que estos procesos ya van perdiendo totalmente su espíritu, ¿sí? Totalmente va perdiendo su espíritu porque ya la Revolución Francesa va a quebrar con esos lazos del antiguo régimen, definitivamente los va a quebrar. Bueno, entonces aquí fue como la antesala, ¿no? Entonces aquí viene esta idea de qué es la revolución industrial y por qué se dio en Inglaterra esta revolución. Y que tiene que ver con la moda, porque la profesora de sociología de la moda me está hablando de esto, ¿no? Si podría decirme nada más que, ay, profesora, ya está, bueno, hubo un desarrollo textil, pim, pum, pan, y eso generó que se diera el nacimiento del sistema de la moda. Bueno, queremos explicar un poco más que eso. La revolución industrial es un hecho social. La revolución industrial marca una bisagra en lo que es la industria de la moda, y si queremos entender la moda hoy y el consumismo que vino después, no podemos no estudiar esto, ¿sí? Si no, como siempre les digo, nos quedaríamos con un cursito, ¿sí?, de sociología de la moda y no con un entendimiento de la moda y todos sus componentes y sociales para entender cómo llegó a lo que llegó, ¿sí? Y sí, en parte lo que vamos tomando es cuestiones de historia del traje, pero que también no nos vamos a quedar en la historia del traje porque no es el objetivo de la materia. Entonces, ustedes saben que la revolución industrial es ese proceso, ustedes lo habrán estudiado en el secundario también, que es este proceso de desarrollo autosostenido en el tiempo. O sea, se genera un despegue, dice Hobsbawm en uno de los textos, un despegue de la producción, ¿sí? Despega, él le llama el take-off, ¿no? O sea, el despegue, que lo que hace es que se diera cierta reproducción de bienes y de hombres, digamos, como de producción capitalista que nunca más va a detenerse. Se establece un tipo de desarrollo que nunca más va a detenerse. Eso le llama la revolución industrial. No es que fue un proceso que empezó y después frenó, no, empezó para nunca parar, ¿sí? Y aquí es la cuestión de por qué se da en Inglaterra, vamos a ver, y qué tiene que ver esto con la moda. Yo les copié esto, ¿sí?, para que ustedes vean como estas etapas de esto que decimos como que, bueno, la revolución industrial no tiene un comienzo, pero no tiene un fin, ¿sí? Sí podríamos decir que tiene momentos álgidos, ¿no? Por ejemplo, 1830 cuando se inventa el tren, hay como momentos, podríamos decir que tenemos como un cierre de la primera revolución industrial, tenemos un cierre de la segunda, ¿no? Como hay, algunos hablan de la tercera revolución industrial, demás. Pero lo que quiero decir es que fue un proceso que comenzó y que en realidad siguió siempre su loca carrera, digamos, con características según las épocas. Entonces, como verán acá, esperen que les quiero marcar, quiero que se vea, esta parte, ¿no?, es cuando tenemos la mecanización, la potencia de vapor, o sea, 1784 con la máquina de vapor para los textiles, ¿sí? Después tenemos, empieza en 1870, ven que pasa casi 100 años, ¿no? Entonces tenemos la producción en masa, aquí ya tenemos la línea de montaje, ¿eh? Esta producción seriada, ordenada, lo que hemos visto en la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Ya en 1969, como les digo, casi otros 100 años más, ya hay automatización y la utilización de informática, ¿no?, para, ustedes saben, para las máquinas y demás. Al día de hoy tenemos otro tipo de etapa donde ya tiene que ver con lo cibernético, las redes, etcétera, etcétera. Por eso me pareció que si bien es cada 100 años, esto es como para que vean cómo fueron todos estos saltos. Y seguramente sigamos teniendo otros, ¿sí? Porque esto tiene que ver con el desarrollo tecnológico y la evolución humana. Bueno, entonces, esto que les acabo de explicar, ¿no? La revolución industrial no se hizo sentir hasta, digamos, si bien comenzó en 1770, 1780, por ahí, en realidad el impacto de esa revolución, vieron como todos los procesos históricos, no es que el impacto llega de un momento al otro, es como que el impacto son coletazos, ¿sí? Son coletazos que se van viendo a lo largo del tiempo y, como digo siempre, es desigual según las partes del planeta. Entonces, la revolución industrial no se hizo sentir hasta 1830, 1840.
Entonces, donde vemos que la literatura, el arte comienzan a hablar de ella y de la ascensión de esta sociedad capitalista. Como siempre el arte, en sus distintas manifestaciones, refleja un espíritu de época, ¿sí? Cambian las relaciones sociales y, por supuesto, se fortalecen las relaciones económicas. ¿Cuáles son el cambio de las relaciones sociales? Y básicamente, ustedes piensen, una persona que antes trabajaba en el campo, donde más o menos todos se conocían y eran poblaciones muy pequeñas, ¿no? Muy endogámicas. Ahora vamos a la ciudad donde soy un simple individuo que no tengo ningún anclaje más que mi vida, nada más que hago lo que tengo que hacer para vivir, para dormir, para comer, se acabó y después no conozco a nadie de los que tengo alrededor. Ustedes imagínense el cambio social que eso representó, ¿sí? Y las que se establecen son las relaciones realmente capitalistas y el nacimiento, esto es muy importante, aquí es donde marcamos el nacimiento capitalista de producción. Esto es cuando Marx escribe mirando este mundo, ¿no? Escribe mirando este mundo que es totalmente cambiante y que donde el capitalismo nace como tal, ¿sí? Esto es lo que les decía del take-off, ¿no? Y este crecimiento, que si bien puede verse a partir del siglo XIV con los cambios agrarios y los desarrollos en las maquinarias agrarias, a partir de esta época logra un desarrollo autosostenido que nunca más va a ir para atrás. Entonces, si tengo que tomar por qué la revolución industrial se da en Inglaterra y no se da en otra parte del planeta, tengo que mirar estas causas. ¿Por qué se da en Inglaterra siendo una isla tan alejada, ¿no?, de Europa continental, una isla bastante pobre en cuanto a recursos, a materias primas, ¿sí? Tiene carbón, tiene hierro, ovejas, no sé, paremos de contar, no mucho más, ¿no? Es una isla, ¿sí? Pero sí tenía otras cuestiones resueltas que el resto de los países no los tenía. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en Inglaterra? Primero que tenía estabilidad política. Su principal competidor de Inglaterra era Francia. Francia era un hervidero político, ¿sí? Por eso tiene la Revolución Francesa. Inglaterra tenía una estabilidad política que le había ganado aproximadamente en 1649, ¿sí? Donde ya tuvo una ejecución del rey, no importa, o sea, políticamente estaba estable, ¿sí? Y ellos ya tenían la monarquía parlamentaria tal como la tienen hoy, el mismo sistema político igualito al que hoy tienen, ¿sí? Un parlamento y el rey. Para que se diera esta revolución industrial no se necesitaron grandes conocimientos técnicos, ¿sí? Que Francia sí los tenía, Escocia también, pero, digamos, Escocia es parte de Inglaterra, pero digo, Francia los tenía, ¿sí? Pero Inglaterra tuvo otras variables que intervinieron, entonces desarrollaron que se pudiera la revolución industrial. Entonces, no necesitaban un gran conocimiento de cuestiones técnicas, ¿sí? Tiene un Estado promotor. ¿Qué quiere decir? Un Estado que apoya todo este tipo de actividades, ¿sí? Un Estado que apoya esto de que promueve la actividad privada y la ayuda con políticas, con préstamos, demás, ¿sí? Hay condiciones legales que apoyaban el beneficio privado y el desarrollo económico. Luego están las actas de cercamiento, ¿sí? Que tiene que ver con que la antigua, esa economía aldeana del campo desaparece, ¿sí? Y se organiza, enclosure acts, son actas de acercamientos en donde se organiza parceladamente el trabajo del campo, ¿sí? Entonces muchos de esos campesinos tuvieron que partir a la ciudad porque en ese parcelamiento no les tocaba trabajar, ¿sí? Entonces eso generó una mano de obra abundante y barata, ¿sí? Cuando la población va a las ciudades, y después, como buena isla, tenía una gran flota marítima, ¿sí? Y eso, ustedes saben muy bien que Inglaterra invadió todo lo que pudo invadir
y tuvo colonias. La principal, ¿cuál era? Estados Unidos. Bueno, que le duró hasta 1776 como colonia, pero como el pragmatismo inglés, el pragmatismo sajón, hizo que siguiera comerciando sin ningún problema con Inglaterra, con Estados Unidos, pero ya no era su colonia, pero comercializaba qué cosa, qué necesitaba por una revolución industrial, el algodón, ¿sí? Entonces, Inglaterra lo que hacía era proveía de esclavos africanos, los llevaba a Estados Unidos y ahí tenía como fuente una colonia. Pero después también siguió con ese negocio con distintas partes del mundo donde obtuviera materia prima y ellos a su cambio daban esclavos. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta revolución industrial? Comprar en un mercado más barato para vender en un mercado para vender al más caro. Entonces se abastecía, que también pasó con el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Se abastecía de qué cosa? Se abastecía de materias primas en todas las colonias, o sea, a nosotros también, nosotros vendíamos cuero, ¿sí? Un montón de cuestiones de materia prima, ellos las manufacturaban y la vendían más caro. ¿Por qué? Porque ya tenían el trabajo hecho, digamos, ya no era un pedazo de cuero, ya era, supongamos, un cuero ya elaborado, refinado, que podía ser utilizado para elaborar la montura de los caballos, qué sé yo, algo de vestimenta y demás. Y además elaboraban cuestiones como más costosas para venderlos en mercados más caros, ¿sí? Entonces ese fue el gran negocio, por eso Inglaterra se convierte en el taller del mundo, ¿sí? Tenemos que reconocer que fue una potencia en ese momento donde nosotros, no siendo colonia, aunque tuvimos dos invasiones inglesas, ¿se acuerdan? En 1806 y en 1807, entonces, no siendo colonia, pero sí nos invadieron y sí siempre comercializamos con los ingleses, ¿sí? Teniendo un gran impacto, por supuesto, y un gran sello en nuestra economía y en ciertas cuestiones industriales que ahora después les voy a un par de curiosidades que les voy a decir. Para esto lo que me gustaría, yo igual se los voy a decir ahora cuando tengamos la clase en vivo, es interesante que lean el texto de Susana Solkin que dice que es La moda en la Argentina y que hablan del impacto de la revolución industrial en el virreinato del Río de la Plata. Esto es para que vean qué fue lo que pasó en nuestra tierra, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la revolución industrial? Bueno, primero y principal es el nacimiento, ¿sí?, del sistema capitalista de producción. Esto es el nacimiento del mismo sistema que tenemos hoy, con otras, va a ir cambiando, con otras lógicas y demás, pero esta es la gran consecuencia. Nace el sistema capitalista de producción. Nacen los bancos, que si bien ya tenían una forma de operar en la Edad Media, ahora se organizan, ¿sí?, y dan muchas facilidades de crédito en donde va a ayudar a la burguesía industrial a crecer en su producción, ¿no? Inglaterra se convierte en el taller del mundo y, por supuesto, van a perder importancia los gremios. ¿Quiénes son los gremios? No es el sentido del sindicato que tenemos hoy, sino el gremio. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en la etapa aristocrática los gremios, teníamos el gremio de costureros, ¿no?, el gremio de los sastres, el gremio del zapatero, el gremio del perfumismo, ¿sí?, demás, ¿sí?, que era porque era ese trabajo artesanal donde había un discípulo, donde había un maestro. Bueno, ahora con el comienzo de esta producción masiva, vamos a ver todo el tiempo, digamos, cómo los gremios cada vez van a perder más fuerza, ¿sí? Y otra gran consecuencia de esto es el nacimiento de las clases sociales. Como tal, nosotros lo vimos cuando vimos estratificación, si no, péguenle una refrescadita a la lectura de eso, en donde la clase social es una consecuencia de qué cosa, del sistema capitalista de producción, ¿no?, el sistema de clases, y
diría Hobsbawm que el proletariado es el gran hijo de la revolución industrial, ¿sí? El gran hijo de la revolución industrial. O sea, la clase obrera, la clase proletaria. Miren, aquí tenemos unas imágenes que son muy dolorosas, ¿no? Por un lado, trabajo infantil en las fábricas, porque el trabajo infantil estaba la ley del día, ¿sí? En minas, porque los chicos podían, al ser pequeños, primero que tenían mucha manualidad fina, ¿vieron? Como los chicos tan chiquitos agarran los legos, los ladrillitos y arman cosas porque tienen mucha motricidad fina, ¿sí? Entonces los hacían trabajar para eso y después al ser pequeños en las minas de carbón los metían por agujeritos, hay imágenes terribles, dibujos terribles que mostraban cómo los hacían meterse por esos lugares para poder bueno, hacer ese trabajo casi inhumano. También desollinaban las chimeneas, lo vimos en Mary Poppins, ¿sí? El desollinador. ¿Eh? Y también un esquema con mucha pobreza, con mucho trabajadores que trabajaban de sol a sol o mucho más, y después esperaban que se llamaba el sistema de las camas calientes, ¿no? Entonces decían que al lado de las máquinas habían como camas, entonces trabajaba uno y cuando ya desfallecía el cansancio se tiraba en la cama, el otro iba a trabajar y esa cama estaba todo el tiempo caliente, ¿sí? Algunos vivían en las fábricas, pero si no, vivían en lugares muy hacinados. La verdad que esa parte de la historia es una parte, todo el sistema capitalista, todo el desarrollo textil, todo el desarrollo, toda la evolución en lo que es la industria, tuvo esa cara social que fue realmente muy cruda y dura, muy cruda y dura. Entonces hay sectores que se enriquecieron fuertemente y hay sectores que se empobrecieron y pusieron su vida, ¿no? A merced de esto, ¿no? Entonces con ello nuevas relaciones sociales y laborales con el tiempo fueron demandando, los trabajadores fueron generando demandas sociales, ¿no? Muy de a poco para poder regularizar un poco sus derechos, mejorar sus situaciones. En parte también esto que Marx decía de que la máquina iba a suplantar al trabajo humano, no se equivocó en nada, ¿sí? Pero un sistema, si yo lo mirara desde el paradigma del conflicto, muy perverso, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Bueno, pero de a poco se fueron ganando derechos, por ejemplo, horas de trabajo, regular el trabajo de la mujer y de los niños, pero yo les digo que hasta comienzos del siglo XIX los chicos seguían trabajando. Bueno, y hoy vemos trabajo, ¿no? Esclavo, escondido, ¿no? Bueno, esto aparte. Bueno, el desarrollo de los medios de comunicación y es la invención del ferrocarril en 1925-1930. El ferrocarril hizo esto que planteábamos al comienzo de la clase, que el mundo en realidad empezara a hacerse más pequeño. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo el ferrocarril? ¿Qué hizo el ferrocarril? Achicó las distancias, ¿sí? Achica distancias el ferrocarril. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos de caballos, van a seguir utilizando los caballos, pero imagínense que un ferrocarril, un tren, tiene vagones y lleva un montón de material y lleva un montón de hombres y de cosas que se necesitan para ir achicando las distancias. Todo esto que vemos en el lejano oeste fue de las películas, esas que se ven y qué sé yo, fue la llegada del ferrocarril a estos distintos lugares, ¿sí? Y entonces lo que hizo era que Estados Unidos también se hiciera más pequeño, ¿sí? Y el uso de la máquina de coser en un ámbito doméstico con el patentamiento de Singer, que como todos los patentamientos tuvo su historia dramática porque lo inventó uno, pero la que terminó patentando fue Singer, ¿sí? Bueno, consecuencias. Aquí tenemos, ¿no? Hay imágenes que son el trabajo de los niños, la verdad que, bueno, esa parte
le quita todo romanticismo, ¿no? A este gran desarrollo, la línea de montaje, todavía queda el trabajo. ¿No? Ustedes piensen que en serie no se desarrolla todos los trabajos, no vamos a tener producción en serie de prendas hasta fines del siglo XIX, ¿sí? Pero sí lo textil, o sea, el oficio sigue existiendo, pero empieza a menguar con la necesidad de los trabajos en la fábrica. Esto se los puse, mírenlo, chusmenlo, tienen ustedes el PowerPoint, para que vean, esto es una cuestión más de línea de tiempo, tómense un minutito para observarlo. Esto es para que ven cómo fueron esos pequeños desarrollos. Si quieren pueden entrar a ese link que les puse ahí, que está armado tipo presentación. Me pareció interesante para que vean cómo los desarrollos técnicos impactaron en esta revolución, ¿no? Vinculado a lo textil. Bueno, entonces acá vimos todo esto y acá en este contexto es entender otro punto, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial en la moda? Esto lo van a ver parte en el texto de Solkin, el que les digo, la muerte de la moda el día después, en el capítulo 2. Ustedes van a ver que ese capítulo hace todo un recorrido de lo que nosotros estuvimos viendo y hay temas que todavía no los vemos y los vamos a ver al final de la materia, ¿sí? Pero aquí lo que vamos a ver es, y después también esto que les estoy mostrando, este PowerPoint, yo tomé partes de ese texto y partes elaborado de mis investigaciones y de mis búsquedas para ver cómo impacta, ¿no? Y para que, como les decía al comienzo, para que a ustedes les quede como el trayecto más claro, ¿no? Más ordenado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en la moda de esta revolución industrial? Y bueno, vamos a ver, primero y principal, que surge el sistema de la moda alrededor de 1860, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con esto? Porque nosotros dijimos que la moda ya desde el siglo XII, XIII especialmente, ya veíamos algunos cambios y algunas cuestiones. La moda ya existía, pero ahora la moda se va a organizar en un sistema. Entonces dice Solkin, dice, para que esta maquinaria infernal pudiera comenzar a funcionar de manera eficiente, era necesario que el imaginario social considerara al vestido como el fetiche transformador de la propia imagen y por ende de la posición social, ¿sí? Convertido en herramienta de consagración, permitía sostener la ficción de acceder y pertenecer al grupo de referencial, al otro, a lo que se necesitaba creer superior, ¿sí? Entonces, en los comienzos de la sociedad industrial, los ciclos de la moda, como mecanismo central para organizar su sistema, se integraba con nuevas variables que hasta ese momento no habían sido tomadas en cuenta. Por ejemplo, una manera interesante para dar salida a los enormes stocks industriales, en plena obsesión por la producción, era la posibilidad de diseñar para cada temporada según las condiciones climáticas, ¿sí? Esto lo vimos cuando vimos Margarita Rivière, ¿no? Esto de que una de las consecuencias en esto es hacer prendas que en realidad tenía que ver con telas para distintas temporadas. No es lo mismo una lana usarla en invierno que en verano, ¿no? Contingencia que, aunque parezca increíble, hasta ese momento no había sido considerada. A partir de entonces se arman las colecciones de invierno y de verano con texturas apropiadas que dinamizaban las tendencias que iban a mantener estables alrededor de 5 años. Entonces, lo que surge a partir de 1860 aproximadamente, siempre hablando de estos países centrales, es un ciclo, ¿sí?, que va a tener un cambio ordenado y cíclico, valga la redundancia, cada 18 años. Yo esto de los ciclos, ustedes lo van a ver ahora al final del PowerPoint, yo esto lo voy a explicar oralmente en clase, ¿sí? Cómo son estos ciclos. No lo voy a dejar grabado en YouTube, sino que directamente voy a explicarlo en clase, porque tienen como una vuelta y aparte si me quieren preguntar algo en particular lo podemos ver ahí.
Entonces tenemos los ciclos que surgen y que van a tener una cadencia rítmica de cada 18 años, que van a repetirse en color, forma o textura. O sea, vamos a ver que se repite la misma prenda con algún cambio en esos tres componentes, de alguno de esos tres componentes. Vamos a ver que surgen las temporadas, estos que acabo de leerles del texto, y vamos a ver esto de tener un vestido según la ocasión del día. Como les decíamos en la clase de Margarita Rivier, bueno, una cosa es el vestido de paseo, otra cosa es el vestido para el té, otra cosa es para la cena, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va a haber tanto excedente en tela que eso hay que venderlo y el sistema ya empezaba a permitir que esto se pudiera hacer, ¿sí? Comienza a democratizarse, a ver, muy de a poquito la moda, y hay una novela de 1853 de Estados Unidos que dice: la criada viste mejor, más delicadamente en todos los sentidos que su señora hace 10 años, y es casi imposible reconocer a la clase trabajadora cuando va vestida de domingo. ¿Qué les parece? En 1853 ya había una novela que registraba esto. Entonces, si en la novela se registraba, es que algo así estaba pasando. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces sigo, este exceso de telas va a generar vestidos cada vez más voluptuosos, miren las imágenes, cada vez más recargados, que necesitan una mayor cantidad de tela. Estamos pensando de vestidos que casi podrían tener 40 metros de tela. Imagínense que hoy un vestido muy voluptuoso de novia puede llegar a tener 7 metros, 8 metros. Imagínense cargar 40 metros de tela encima, ¿sí? Entonces implicó un vestido cada vez más sofisticado, más recargado y más exagerado. Por eso, de alguna manera, esto, ¿no? Lo habíamos visto en clase, le permite a la mujer mover las piernas abajo, porque sin este miriñaque, las piernas recaían sobre ellas todo el peso de las telas, ¿no? Bueno, y el que se va a hacer cargo de esta maquinaria va a ser el señor Ward, ¿sí? Y va a dar lugar a esta dictadura, ¿eh? Aquí miren, tenemos a Eugenia, creo que es Eugenia de Montijo, un vestido elaborado por Ward, una pintura con un vestido elaborado por Ward, y los que tenemos a la derecha son fotografías del museo, creo que es Alberto y Victoria de Londres, si no me equivoco es de ahí, que son vestidos originales de Ward. Ustedes miren el detalle que hay aquí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la edad de la inocencia, el fragmento? Bueno, ahí vieron que mencionan, ¿no? El uso de vestidos de alta costura y de Ward. Ward fue un visionario en realidad. Ustedes saben que era inglés, pero desarrolla todo su arte en Francia. Y logra imponer esta cuestión del modelo único, que es propio también de la burguesía, que lo que hace es acentuar esta cosa de, digamos, de las leyes suntuarias pasamos a la alta costura, ¿no? Es otra forma de seguir esta imposición, ¿no? Esta imposición y esto de dictar la moda desde un solo lugar, ¿sí? Entonces fue un visionario, siendo el primero en introducir directrices como etiquetar las prendas. Ahí por eso yo les puse la imagen de la prenda. Esto era algo totalmente original, ¿eh? No existía, es innovador. Utilizar modelos para presentar sus creaciones, o sea, hacía como una especie de desfile. Casi siempre el modelo que le inspiraba era su esposa, ¿sí? Presentar cada año una colección, ¿sí? Y algo muy interesante en Ward fue solamente no preocuparse por el vestido, sino por todos los accesorios de quien llevar ese vestido. Entonces, joyas, peinado, no sé, algún colgante y demás, ¿sí? Un visionario. En 1880 crea la Cámara Sindical de la Alta Costura para proteger sus diseños, o sea, como para que todo tuviera un sello, ¿sí? Y la moda comenzaba, por lo tanto, el camino hacia su absoluta profesionalización en el sentido de publicitarse y tener relación con la prensa y además daba condiciones laborales
mejores, ¿no? Con mayores beneficios, no, los que trabajaban allí no eran tratados como unos simples obreros, que es el concepto que hoy tiene también la alta costura, ¿no? Pero no les quiero decir que eran tratados como reyes los trabajadores, pero estaban mucho mejor que los trabajadores de otros sindicatos y de otras ramas de la industria, ¿sí? Entonces tenían vacaciones, tenían seguridad social, eran más cuidados, ¿sí? Entonces el mérito de Ward radicó en unir la perfección de la costura inglesa con la imaginación y el glamour de la francesa, ¿sí? Ustedes esto lo van a ver mucho más en Historia del Traje, pero ustedes tienen que entender que el nacimiento de la alta costura, de los ciclos de la moda, eh, sí, de la alta costura, de los ciclos de la moda, de las temporadas, es todo producto de la revolución industrial. Por eso lo estudiamos con este detenimiento. Pero yo acá lo que les traigo es algo que les agrego, ¿sí? Que no lo vemos en un texto en particular, pero quería que lo tuvieran en cuenta, es esto de entender que siempre que hay una revolución se genera un nuevo vestido y una nueva estética innovadora, ¿sí? O sea, cuando mayor es la revolución, mayor cambio en el vestido. Entonces, yo acá les traigo como hitos históricos y revoluciones para que vean cómo impactó esto en el vestido. Ya vimos como la revolución industrial, el desarrollo textil produjo que los vestidos se recarguen más, todo lo que acabo de explicar. Ahora vamos a ver qué pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Donde dijimos que si bien no era una revolución económica, no lo es, lo que produce son cambios en el ideario, en el imaginario. Entonces la Revolución Francesa va a traer el pantalón que usamos hoy, ¿sí? El pantalón que usan los varones desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el pantalón fue introducido por los sans culottes. ¿Quién eran? Los sin calzones. Este era el modelo del culot, ¿sí? ¿A quién representaba? Y representaba a la aristocracia, a la nobleza, ¿sí? Entonces, cuando la aristocracia y la nobleza cae con la Revolución Francesa, ¿qué no quería utilizarse? No quería utilizarse este culot. Por eso miren esta imagen donde acá tenemos un señor con un culot. Utilizar esa prenda significaba que vos eras parte de la aristocracia. O que si no eras parte de la aristocracia tenías ideas monárquicas. Y las ideas monárquicas no eran bienvenidas en esa época. Entonces aquí vemos a los sans culottes, que significa que no usan culottes, ¿sí? Y que utilizan esta especie de pantalón atado a la cintura, miren aquí les muestro, que esto en realidad era un símbolo de rebeldía y de ruptura con ese orden monárquico establecido hasta ese momento, ¿no? Entonces, el hombre popular y el hombre que quería luchar contra esos ideales monárquicos, utilizaba esta prenda, ¿sí? Entonces, estos eran los luchadores de las clases populares. Miren cómo una prenda se hace insignia política, ¿sí? Y también, por eso también, ven, aquí tenemos ejemplos de cómo se vestían. Entonces tenemos la seda queda totalmente desestimada, los brocatos, cualquier cuestión muy sofisticada, porque eso remitía al rococó, remitía a la aristocracia, todo eso queda abolido, ¿sí? Entonces los revolucionarios usaban pantalones, chaquetas, suecos, ¿sí? Nada que tuviera que ver con algo lujoso, ostentoso, suntuoso. Otra revolución es la industrial que vimos y que nos deja dos hijos, ¿sí? Nos deja dos leyendas. Uno va a ser el jean y otro va a ser el enterito de la clase obrera. ¿Qué tenemos? Bueno, ustedes van a ver que en español muchos le dicen el mono, ¿no? Que es el enterito. ¿Por qué? Porque el mameluco, para que nos quede bien claro, es el mameluco. Entonces tenemos el jean, ¿dónde surge? El jean surge con los mineros, ¿sí? En Estados Unidos, que viene de una
el origen del jean, por supuesto, lo trabaja Levi-Strauss, y ustedes saben que era un material que se producía, ¿sí? La tela de jean, que se llama el denim, porque el celeste es de Denims, ¿sí? En Francia, es de ese celeste, y se utilizaba en realidad para las carpas que utilizaban los mineros donde dormían. Se dieron cuenta que esa tela era tan resistente y se hace el five, ¿no? El jean, el five pocket, porque aquí que ponían las monedas, ¿sí? O el reloj, aquel que lo tuviera, que era muy raro, pero sí las monedas. Entonces, y esos remaches que eran propios de las tiendas, ¿sí? de las carpas, se utilizaron en el pantalón de jean. Era una tela muy dura, muy rústica, que duraba en el tiempo. Pero que ustedes saben muy bien que nace en la clase obrera y dónde se resignifica, con el cine y con el Rebelde sin causa, mostrando a James Dean utilizando un jean, ¿sí? Mostrando esta rebeldía joven. Entonces se vuelve como una prenda ícono pop de los años 50 y 60 y de ahí en adelante. Y hoy sabemos el jean en lo que se ha convertido. Bueno, estas son prendas que vemos como desde la clase baja se difunden hacia toda la sociedad, ¿sí? Y el mameluco lo mismo, lo vemos que tiene distintas formas y lecturas, o sea, una prenda de la clase baja que tiene una relectura y se extiende a toda la sociedad. Entonces, lo que vamos a ver es que el atuendo masculino que los burgueses adoptaron en el siglo XIX era una versión del atuendo usado en la Revolución Francesa. O sea, el traje ya no volvió a ser aristócrata, por supuesto, sí queda el pantalón, pero la burguesía, que es la que toma el poder, va a ser muy inteligente en darle una relectura de este pantalón. ¿En qué sentido? El pantalón va a seguir siendo sencillo y austero como los que utilizaba el pueblo, ¿sí? Entonces, de esta manera, hacer este pantalón tan sencillo y tan austero en líneas se diferencian de la aristocracia, ¿sí? Pero a la vez tiene una calidad del tejido y una hechura tan fina y tan sofisticada, con ciertos accesorios, que lo que hace es diferenciarse de la masa. Ahí tenemos esta clase burguesa que no es aristócrata y no es del pueblo, es otra clase, pero que va a tomar cosas de estas dos clases, o sea, va a tomar la finura, la excelencia en el tejido y en la hechura de la prenda de la aristocracia, pero a la vez se va a mostrar tan austero y tan llano como la gente del pueblo, ¿sí? Entonces, lo que van a adoptar esta clase burguesa y lo que va a hacer, que va a marcar lo que van a hacer de la clase burguesa, es la regla de etiqueta, La regla de etiqueta va a ser la distinción de clases, Entonces, es cómo nos ordenamos para comer, quién se sienta con quién, qué es lo que debo usar para ser de este sector social. La regla de etiqueta va a ser como una ley suntuaria, en el sentido que no solo cualquiera puede respetar una regla de etiqueta, el tema es saber que existe y el tema es saber cómo me tengo que comportar. Diría, Bourdieu habla de un habitus, ¿no? Este sería el capital social en Bourdieu, como estudiamos, la regla de etiqueta es un capital social, que me dice cómo me tengo que comportar. Entonces ese capital social no lo tienen todos. Puedo comprarme un pantalón, ¿sí? Supongamos, pero va a tener que responder a saber cuándo me pongo ese pantalón, con quién me lo pongo, en qué lugar y en qué circunstancia. Todo eso me lo va a dar la regla de etiqueta. Eso es capital social, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otros, los años 60, que hablamos de la rebeldía de los años 60, ¿sí? Esa rebeldía de los años 60 también, los rebeldes armados del siglo XX dieron lugar a la moda guerrera, el verde militar, las botas de caña alta, ¿sí? Acá tomo dos íconos, ¿sí? Como fue Lennon y demás, pero que muestran cómo, retoman justamente ellos que eran la paz, ¿no? Pero retoman, miren, ellos que eran los pacíficos, ¿no? Y todo eso, retoman qué cosas, cosas de la guerrilla, sobre todo de los años 60, 50 y 60 en América Latina, esos ideales y los resignifican en moda, ¿no?
De hecho, muchos hippies usaban esas prendas hippies con ropa militar, era como una mezcla, ¿sí? Bueno, y esto lo dejo para explicar en clase. Esto lo vamos a ver directamente en clase. ¿Qué nos tiene que quedar claro de esta clase que hoy dimos? Nos tiene que quedar claro qué es la revolución industrial, por qué se da en Inglaterra, cuáles son las causas y las consecuencias de la revolución industrial en general, y lo más importante es cuáles son las consecuencias en la moda, ¿sí? Entonces, las consecuencias tienen que ver con los ciclos, con las temporadas, con los vestidos según la ocasión, con la alta costura y con el asentamiento de la burguesía como forma de poder económico, forma de poder político, poder económico, o sea, es el sistema capitalista de producción, político, empiezan las burguesías a liderar políticamente a los países, ¿sí? Social, establecen las normas de etiqueta, establecen lo que es el buen gusto, establecen la moda, ¿sí? Y cultural son todas las prácticas culturales burguesas que se establecen a lo largo de la historia y que seguimos teniendo hoy en día, ¿sí? Y después ver cómo las revoluciones impactan en el vestido. Entonces vimos el ejemplo de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial y de las revoluciones armadas de los rebeldes de los años 50 y 60 en América Latina. Bueno, dado esto, nos vemos en el encuentro, así que espero que vean la clase, anoten todas las dudas que tengan, todos los comentarios que quieran hacer, los trabajamos en clase y esto lo dejo para explicar in situ. Hasta el próximo encuentro, que estén bien.